Nunca olvidaré la primera vez que vi a Frank Geyer. Era una figura austera, con una expresión que parecía cincelada en piedra. Su mirada era intensa, como si pudiera perforar cualquier mentira que intentaras contarle. Yo estaba allí por accidente, arrastrado por la curiosidad al saber que este detective, famoso por resolver casos imposibles, había llegado a la ciudad. Lo que no sabía era que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre. Me pidió ayuda para localizar un caserón en ruinas en las afueras. Su actitud, aunque cortés, era distante, como si ya cargara con más peso del que un hombre común podría soportar. Al llegar al lugar, el aire cambió. No era solo el olor a humedad o el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Era algo más profundo, como si aquel edificio abandonado exhalara un susurro de advertencia, pidiendo que nos alejáramos. Frank no parecía intimidado. Encendió su linterna y comenzó a explorar mientras yo lo seguía de cerca, más por no quedarme solo que por otra cosa. Fue cuando llegó al sótano que lo vi detenerse en seco. Su rostro, siempre tan imperturbable, palideció de una forma que no olvidaré. «¿Qué pasa?», le pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Están aquí», murmuró apenas audible. No entendí a qué se refería hasta que vi sus ojos fijos en un rincón oscuro. Allí, por un instante, me pareció distinguir unas figuras pequeñas, apenas visibles bajo la tenue luz de la linterna. Eran dos niñas, con rostros pálidos y vestiditos blancos manchados. Pero, al parpadear, desaparecieron. «¿Las viste?», preguntó Frank con una voz que no era la de un hombre acostumbrado al peligro, sino la de alguien al borde del abismo. «No sé qué vi», respondí, aunque sabía perfectamente que no era mi imaginación. Subimos las escaleras en silencio, y solo cuando salimos al aire libre volví a sentir que podía respirar. Afuera nos esperaba William, su ayudante, quien notó de inmediato la tensión en el rostro de Frank. «¿Ellas estaban allí?», preguntó William, y en ese momento entendí que esto no era nuevo para ellos. Frank asintió, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. «Estaban allí, pero no quedan dudas, en Holmes las mató». Esa fue la primera vez que escuché el nombre de H.H. Holmes, aunque pronto aprendería más de lo que jamás hubiera querido saber. El viaje a Canadá había sido el último recurso para Frank. Las pistas en Chicago, Filadelfia y Texas no habían llevado más que a callejones sin salida, pero un rastro de testigos hablaba de un hombre que había viajado con dos niñas hasta un caserón en las afueras. Ahora, después de haber visto lo que vimos allí, comprendí por qué Frank estaba tan decidido. No era solo un detective tras un caso difícil, era un hombre en una cruzada contra algo que desafiaba toda lógica. Los días que siguieron fueron un torbellino. Frank parecía guiado por algo más allá de la experiencia, como si cada paso que daba estuviera siendo dirigido por manos invisibles. Mientras tanto, yo intentaba juntar las piezas de una historia que solo se volvía más oscura con cada nuevo detalle. H.H. Holmes, según los informes, no era un criminal común. Era un arquitecto del horror, un hombre que había construido un castillo en Chicago diseñado específicamente para torturar y asesinar. Había habitaciones herméticas donde bombeaba gas, un horno capaz de incinerar cuerpos enteros, y sótanos donde los restos eran sumergidos en ácido o cal viva. Las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, muchas de ellas atraídas por promesas de matrimonio o empleo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir cómo Holmes había engañado a su propio socio, Benjamin Pitezel. El plan original era fingir la muerte de Pitezel para cobrar un seguro de vida, pero en lugar de eso, Holmes lo asesinó y luego manipuló a su esposa e hijos, llevándolos a su propia muerte. Dos de esos niños eran las niñas que Frank y yo habíamos visto en el sótano. Cada nueva revelación era como una daga. Holmes no solo era un asesino, era un maestro de la manipulación, un hombre que había tejido una red de mentiras y muerte en todo el país. Y ahora, Frank estaba decidido a terminar con su reinado de terror. Una noche, mientras revisábamos informes en una habitación de hotel, Frank me habló de su don. No es algo que pueda explicar, pero siento a los muertos. No siempre, solo cuando hay demasiada injusticia, demasiado sufrimiento. Es como si no pudieran descansar,
como si necesitaran que alguien los escuche. La captura de Holmes fue solo el principio. Había algo en él que era más aterrador que la amenaza física, su completa ausencia de humanidad. Durante los interrogatorios se mostraba sereno, casi encantador, como si la larga lista de crímenes de la que se le acusaba no tuviera relación alguna con él. Respondía preguntas con una sonrisa. Hablaba de las víctimas como si fueran piezas de un juego de ajedrez, y sus ojos, siempre calculadores, parecían disfrutar del espectáculo que estaba dando. Mientras Frank y yo seguíamos investigando, la realidad del alcance de sus crímenes comenzó a revelarse. Holmes no solo era un asesino, era un arquitecto del terror, alguien que había planeado meticulosamente cómo quitar vidas y beneficiarse de ello. Cada lugar que habíamos visitado, cada pista que habíamos seguido, no era más que una esquina del vasto rompecabezas que había creado. Fue entonces cuando escuché hablar del castillo. Había leído rumores en los periódicos de Chicago, pero nada podía prepararme para lo que descubrí cuando acompañé a Frank a inspeccionar el lugar. Desde el exterior, parecía un edificio común, aunque un poco imponente. Sin embargo, cruzar esas puertas fue como entrar en el corazón de la oscuridad misma. Los pasillos del castillo estaban diseñados para confundir. Había puertas que no llevaban a ninguna parte, escaleras que terminaban en techos, y habitaciones sin ventanas ni ventilación. A primera vista, parecían errores arquitectónicos, pero a medida que explorábamos, se hacía evidente que todo tenía un propósito. Cada espacio estaba hecho para desorientar, para atrapar. Frank encontró un mapa del lugar, pero incluso con eso en la mano el castillo seguía siendo un laberinto. Descubrimos cámaras herméticas donde se podía bombear gas, cajas de hierro diseñadas para encerrar a personas vivas, y un horno industrial que parecía sacado de una pesadilla. No eran los restos de un experimento fallido, sino herramientas de muerte, diseñadas y utilizadas con precisión escalofriante. Hubo un momento en una de las habitaciones del sótano, donde sentí un frío inexplicable. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de sufrimiento. Frank se detuvo de golpe y cerró los ojos. «Están aquí», dijo en un susurro. No quise preguntar a quién se refería, pero en el silencio que siguió sentí como si el lugar estuviera observándonos. Cada rincón parecía contener un eco de lo que había ocurrido allí. Los gritos apagados, los golpes desesperados en las paredes, las súplicas que nadie escuchó. Cuando salimos, Frank estaba visiblemente afectado. Nunca lo había visto tan agotado, tan derrotado. Lo seguí hasta un café cercano, donde se sentó en silencio, con las manos temblando ligeramente mientras encendía un cigarrillo. «Este lugar», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Yo tampoco podía hablar. Todo lo que había visto dentro del castillo se mezclaba en mi mente en una maraña de imágenes que no podía organizar. A medida que avanzaba el caso, surgieron más detalles sobre cómo Holmes había operado. Había atraído a sus víctimas con promesas de trabajo, matrimonio o simplemente alojamiento barato. Muchas de las mujeres que desaparecieron habían viajado solas a Chicago, buscando una nueva vida durante la exposición mundial. Ninguna de ellas imaginó que el hombre amable y educado que las recibía sería su verdugo. Lo que más perturbaba a Frank era la frialdad con la que Holmes planificaba sus crímenes. Cada asesinato era un cálculo, cada víctima una oportunidad de ganar dinero o simplemente un experimento para satisfacer su curiosidad enfermiza. Había mujeres a las que obligaba a firmar documentos cediéndoles sus propiedades antes de asesinarlas. Otras, según las pruebas, fueron torturadas solo para alimentar su sadismo. Una noche, mientras revisábamos documentos, Frank compartió algo que me dejó helado. No creo que Holmes sea simplemente un asesino. Creo que hay algo más en él, algo antinatural. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de mantener la calma. Cuando lo miras a los ojos no ves a un hombre. Ves un vacío como si no tuviera alma. Es como si no matara por necesidad ni por placer, sino porque es lo único que sabe hacer. Frank no era un hombre dado a las exageraciones, así que sus palabras me afectaron profundamente. Empecé a recordar los relatos de los testigos, las desapariciones inexplicables, y me pregunté si realmente había algo más en Holmes, algo que desafiaba nuestra comprensión del mal.
El día del juicio fue una experiencia surrealista. La sala estaba abarrotada y el aire estaba cargado de tensión. Holmes se presentó impecablemente vestido, con una sonrisa tranquila en el rostro, como si estuviera allí por un malentendido menor. Durante todo el proceso, se mostró cooperativo, casi encantador. Era difícil reconciliar al hombre que veía frente a mí con el monstruo que había descubierto en el castillo. Cuando finalmente fue condenado a muerte, no mostró ninguna reacción, ni un atisbo de miedo, ni una chispa de arrepentimiento. Simplemente inclinó la cabeza, como si aceptara su destino con la misma indiferencia con la que había cometido sus crímenes. Esa noche, Frank y yo compartimos una última copa antes de regresar a nuestras vidas normales. O al menos, eso intenté hacer. Frank, sin embargo, parecía incapaz de dejar el caso atrás. No importa que esté muerto, dijo mirando su vaso de whisky. El daño que hizo seguirá resonando por generaciones. No entendí completamente lo que quiso decir hasta años después, cuando los recuerdos del castillo, de las víctimas y de Holmes mismo comenzaron a perseguirme en mis sueños. El diablo, como Frank lo había llamado, no era solo un hombre. Era un símbolo de lo peor que podemos ser, un recordatorio de que el verdadero mal no necesita motivos, solo oportunidades. Y aunque murió en la horca, su sombra sigue viva, escondida en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva. Lo que no sabía en ese momento era que aún quedaban piezas por descubrir, horrores que ni siquiera el juicio había logrado exponer del todo. Frank lo supo antes que yo, y pagaría un precio más alto por ese conocimiento del que jamás hubiera imaginado. La ejecución de H.H. Holmes en mayo de 1896 no trajo el cierre que esperábamos. Para Frank, fue solo el final de un capítulo en una historia que seguía escribiéndose. Después de la horca, los rumores comenzaron a extenderse como el humo de un incendio. Algunos decían que el cuerpo de Holmes no era el suyo, que había sobornado a los guardias y escapado. Otros afirmaban que su espíritu, demasiado oscuro para ser contenido por la muerte, seguía acechando en los lugares donde había dejado su marca. Frank no podía ignorar esos rumores. Aunque yo intenté convencerlo de que no había nada más que hacer, insistió en investigar más a fondo, especialmente después de que comenzaron a aparecer informes de desapariciones inexplicables en Chicago, incluso después de su ejecución. Algo en su rostro, esa mezcla de cansancio y obsesión, me hizo darme cuenta de que no podía detenerlo. Un mes después, Frank me escribió una carta. Decía que necesitaba volver al castillo una última vez. Había encontrado algo en los informes judiciales, algo que no cuadraba. El arquitecto que había ayudado a Holmes a diseñar el edificio había desaparecido, y los registros sugerían que había habitaciones aún no descubiertas. Decidí acompañarlo, aunque sabía que no era solo por apoyo moral. Una parte de mí también necesitaba respuestas. El castillo seguía en pie, pero estaba sellado, una reliquia abandonada que nadie quería reclamar. Conseguimos entrar de forma discreta, utilizando nuestras credenciales y algunas monedas bien colocadas en los bolsillos de los vigilantes. El lugar estaba aún más oscuro y desolado que antes. El aire tenía un peso que parecía oprimir los pulmones. Mientras recorríamos los pasillos, Frank sacó un plano que había conseguido tras días de persuasión y sobornos. Había una habitación que no figuraba en los mapas oficiales, un espacio oculto detrás de una pared de ladrillos. Lo encontramos después de horas de búsqueda. Frank, con una palanca en mano, rompió los ladrillos con una determinación que no reconocí en él. Cuando la pared cedió, lo que vimos nos dejó paralizados. La habitación estaba casi intacta. Una mesa de madera con herramientas quirúrgicas oxidándose en su superficie, frascos de vidrio que contenían fluidos turbios, y una silla en el centro, con correas desgastadas por el tiempo. En las paredes había dibujos y fórmulas garabateadas. Pero lo que más llamó mi atención fue el olor. No era el hedor de la putrefacción, sino algo más químico, más corrosivo, como si la misma esencia del lugar estuviera envenenando el aire. Frank se acercó a la mesa y encontró un libro, un diario. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero la escritura era legible. Era de Holmes. Mientras lo leíamos, una sensación de náusea comenzó a formarse en mi estómago. Holmes había escrito sobre sus experimentos no solo con sus víctimas,
sino consigo mismo. Hablaba de trascender la muerte, de un método para separar el alma del cuerpo y vincularla a un lugar físico. Describía el castillo no como una simple máquina de muerte, sino como una especie de altar oscuro, diseñado para capturar la energía de sus víctimas y alimentar algo más grande. Él sabía que lo atraparían, dijo Frank en voz baja. Todo esto no era solo por dinero o placer, tenía un propósito. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Frank continuó hojeando el diario hasta que encontró una última entrada, fechada días antes de su captura. La muerte no es el final. La carne es un recipiente, pero el espíritu es eterno. Este lugar será mi legado, mi refugio. Aquí esperaré, aquí regresaré. Frank cerró el libro y me miró. No dijo nada, pero sus ojos decían todo. Sabía que lo que habíamos encontrado era más grande de lo que podíamos manejar, pero no teníamos otra opción más que seguir adelante. Decidimos explorar más a fondo la habitación, y fue entonces cuando lo oímos. Un sonido bajo, como un gemido que venía de las paredes. Me volví hacia Frank, pero él estaba inmóvil, con los ojos fijos en la silla del centro de la habitación. ¿Lo ves?, murmuró. Yo no veía nada, pero el aire parecía vibrar a mi alrededor. Frank avanzó lentamente hacia la silla, y entonces sucedió. La temperatura de la habitación cayó en picada, y las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. «¡Sal de aquí!», gritó Frank, pero yo no podía moverme. Algo me sujetaba, algo invisible pero tangible, como si las sombras mismas me estuvieran agarrando. Frank tomó el libro y lo lanzó contra la silla. El impacto rompió algo, una especie de tensión en el aire. Las luces se estabilizaron, y pude moverme de nuevo. «No podemos dejar esto aquí», dijo Frank con el diario apretado contra su pecho. «Si lo hacemos, él encontrará una forma de regresar». Salimos del castillo esa noche, y Frank se llevó el libro. Nunca me dijo qué hizo con él, pero sé que no lo destruyó. Años después, recibí noticias de Frank. Había abandonado su puesto en la agencia y vivía en reclusión. En su última carta, me confesó que seguía soñando con el castillo, con Holmes. Decía que sentía su presencia, incluso en su casa, que las sombras parecían más largas de lo normal, que escuchaba pasos cuando estaba solo. Yo también he tenido esos sueños, aunque menos frecuentes. El castillo, con sus interminables pasillos y habitaciones mortales, se aparece en mis pesadillas como un recordatorio de que el mal no puede ser contenido. Chache Holmes murió en la horca, pero su legado sigue vivo, no solo en los libros de historia, sino en la memoria de quienes fuimos testigos de lo que creó. Y aunque trato de convencerme de que fue solo un hombre, algo en mí sabe la verdad. Él era más que eso. Era la encarnación de algo que no podemos comprender del todo, algo que no puede ser destruido tan fácilmente. Tal vez un día, el castillo se derrumbe y sus secretos se pierdan para siempre. Pero hasta entonces, sus ecos seguirán resonando, recordándonos que el verdadero horror no necesita fantasmas ni demonios. El verdadero horror somos nosotros, cuando cruzamos límites que no deberíamos.